Seguimos aquí en Onda 107.3 FM en compañía de Dorania Padrón, quien te habla al micrófono, una top model en Onda, y hoy tenemos una entrevista de lujo que es algo que no se imaginan ustedes las ganas que yo he tenido desde hace tanto tiempo, el poder conversar esto abiertamente, sin ningún tipo de tabús ni miedos, y decir: Maracaibo necesita árboles. Lo he dicho tantas veces, he hecho una campaña de concientización a través de Noticia al Día con Maracaibo Te Quiero, que es nuestra cápsula, que lo que hacemos es siempre llevarle a la comunidad soluciones de, algunos de los problemas que hay acá y las cosas que se pueden reparar, mantener y solucionar, porque no podemos cambiar muchas cosas, porque hay muchos problemas, hay muchas cosas que cambiar, pero sí, teniendo conciencia, podemos, transformar el mundo, transformar nuestro contexto. Entonces, hace un tiempito, hace un año y algo, ya casi para los 2 años, yo hice una cápsula de Maracaibo Te Quiero acerca de la arborización que se necesita en la ciudad, y hacer un llamado a las personas que quisieran, sembrar un árbol frente a su casa, mantenerlo, cuidarlo y hacer que tengamos sombra, porque si tú te vas a la Avenida Delicias a las 12 del mediodía, la temperatura de allí es que te mueres, que te puede dar hasta un paro cardíaco del calor que puede haber. Pero si tú te vas a la Avenida Baral, donde hay tantos árboles espectaculares, a la misma hora, la sensación térmica es otra, la temperatura es otra, el ambiente es otro, te sientes más tranquilo, agradable en el lugar. Y estás en la misma ciudad a 5 minutos de un lugar al otro. Entonces siempre he dicho, qué bonito sería si todos cuidáramos los árboles, tuviéramos más conciencia, supiéramos también lo importante que es saber hacer una tala de árboles y no agarrar y quitar los árboles a lo bravo porque me está molestando en el frente de mi negocio. Más bien, sembrar árboles, mantenerlos para que haya sombra, porque eso va a atraer más gente a tu negocio, ¿ok? Y por eso hoy, gracias a Dios, tenemos aquí a la presidenta encargada de una arboleda para Maracaibo, Anabeli Vera. Bienvenida, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí, de poder hablar de ese sueño compartido que yo creo que tenemos muchas personas. Dios, mira, no hay cosa que yo más ame, aparte de que amo mi ciudad y que todo el mundo lo sabe, porque nada más que con la cápsula que tengo de Maracaibo Te Quiero, dejo mucho allí de mí como persona, de Dorania Padrón. Y siento que todos nosotros queremos lo mismo para Maracaibo: evolución, transformación, crecimiento. Y una de las cosas más importantes es esa: amar nuestras calles, querer andar en ellas sin problemas, o sea, tener la manera de cómo trasladarnos simplemente a pie, como hay en tantas ciudades del mundo, que nosotros podemos caminar sin tener que padecer de tanto sol y calor como el que padecemos aquí en la ciudad, y que hay soluciones, porque podemos sembrar un árbol y mantenerlo. Y qué bueno que ustedes Así tienen es. esta fundación, esta organización que es tan importante para todas las personas que hoy vivimos y hacemos este país aquí en nuestra ciudad. Así es, mira, una arboleda para Maracaibo nació hace unos años de la mano de una persona maravillosa que era María Rosario Rosell. Y se llama Rosario como mi hija menor. Sí, ella era médico, pediatra, una persona maravillosa, con un espíritu y una voluntad. Y ella un día dijo: yo quiero una arboleda para Maracaibo. Bello. Y así creó la asociación. Y nos llamó a muchas personas que formamos parte inicial de este proyecto, y empezamos a trabajar todos como voluntarios guiados por ella. Qué bueno. Y ella, con ese impulso vital de llenar a Maracaibo de árboles, pues entonces creamos esta asociación, la asociación Una Arboleda para Maracaibo. Nosotros en corto le decimos arboleda. Claro. Con los voluntarios y con el apoyo de empresas, de instituciones de la alcaldía, de otras personas, hemos logrado, de viveristas, hemos logrado pues llevar a cabo una acción. ¿Qué pasa? Que el año pasado, repentinamente y sin anestesia, María Rosario se fue. Pasó a otro plano. Okay. Y nos quedamos todos fríos, helados, sin su coordinación, que ella era la que coordinaba todo. Entonces, asumió la junta directiva que estaba en ese momento, quien estaba de secretario
que era el arquitecto Pedro Romero, que es un Ok. gran arquitecto, profesor de la universidad, un experto en patrimonio, una persona maravillosa. Entonces asumió él. Y me llamó para formar parte de la junta Excelente. directiva, que yo era parte, digamos, de los miembros fundadores. Y entonces, bueno, después Pedro tuvo que viajar y me dejó encargada, por eso es que estoy de presidenta encargada. Qué bueno, Sí, Anabeli. sí. Anabeli, pero tú sabes que eso es un legado maravilloso y que nuestros hijos y la generación de hoy en día, gracias a Dios, es tan consciente con su medio ambiente. Sí, sí, Y eso, porque eso hay justamente que enfocarse en eso. hay que hacer mucha divulgación de la importancia del ambiente, que además es uno de los temas fundamentales de este siglo. No solamente del ambiente, sino cómo eso afecta a nuestra vida, sobre todo en la ciudad. Estadísticas que tú manejes aquí en Maracaibo acerca de lo que podemos, si es que las tienes, de lo que podemos hacer, ¿ok? De lo que ya tenemos. Bueno, te puedo decir simplemente que, por ejemplo, que los estándares internacionales te dicen que necesitamos tener 15 metros cuadrados por habitante de áreas verdes y tal. Y eso aquí en Maracaibo es algo así como que dos. O sea, nada. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? ¿Cuál es el proyecto de Arboleda? El proyecto de Arboleda tiene dos grandes objetivos. Uno, plantar árboles. Plantar árboles que den sombra. No se trata de hacer jardincitos y sembrar florecitas. Bueno, puede ser, puede ir, pero el objetivo fundamental es plantar árboles que den sombra a nuestra ciudad. Y que den sombra hay muchas razones por las cuales debe dar sombra. Primero, porque mitiga el clima de nuestra ciudad, Claro. ¿no? Al protegernos del sol y al crear zonas sombreadas, pues baja la temperatura. Y esto es científico. En una zona sombreada puede bajar la temperatura hasta 10 grados. Imagínate tú lo que eso significa en una ciudad como Maracaibo de 34 grados a la sombra. Sí, señor. O sea, que tú puedes bajar 10 grados, ¿no? Entonces, cónchale, es muchísimo que lleguemos a 24. Ponte tú que lleguemos a 27, 28 grados. Uh-huh. O sea, ya es un cambio enorme. Enorme, por Entonces, supuesto. eso por una parte. Por otra parte, que te purifica el aire. Para nosotros es importantísimo porque cada vez más la sociedad ha producido una serie de elementos que contaminan el aire, ¿no? Entonces tenemos desde la petroquímica, que la tenemos al noreste, por donde entran los vientos alisios del noreste. O sea que cuando la petroquímica está prendida y en pleno funcionamiento, todo el viento nos trae justamente, directamente a nosotros, todo en la contaminación de la petroquímica. Entonces es fundamental, por eso es que aquí hay personas de pronto que les dan alergias y cosas y nadie sabe, es el aire. Es el aire. Después, claro. por ejemplo, todo lo que concierne al ecosistema, ¿no? El hecho de que tú tengas árboles y que plantemos diversidad de árboles. Yo hice el año pasado un curso por digital, ¿no? Que dictó Carla Urbina, que coordinaba ella con especialistas de todo el mundo. Teníamos una charla al mes, maravilloso. Y con eso logramos, por ejemplo, yo me actualicé. Actualmente, por ejemplo, en las plazas y los parques y las avenidas de las ciudades se está sembrando mezclado. ¿Por qué? Porque eso ayuda no solamente a traer el verde a la ciudad, sino que además regenera los ecosistemas. Uh-huh. Porque entonces tú logras traer de nuevo la biodiversidad al plantar diversidad de especímenes vegetales, ¿no? De plantas y de árboles y de arbustos y de flores y de lo que sea. Claro. Entonces, todo eso va en beneficio de nosotros. También la parte mental, el hecho que tú puedas caminar, llegar a una plaza, a un parque, que puedas allí entrar en contacto con la naturaleza. Total. Todo eso es fundamental para el ser humano. Entonces, ese primer objetivo de plantar árboles para nosotros es fundamental. Eso conlleva una serie de otras actividades como recolectar semillas, germinar las semillas, después plantar las semillas, después el mantenimiento de los árboles. Sí. Y entonces viene la segunda parte que va en paralelo, no es primero una y después la otra, las dos van juntas, que es la educación. La educación de la ciudadanía, de la importancia de cuidar los árboles, de plantar los árboles, de darles mantenimiento, de aprender a podarlos. Arboleda ha dado cursos de cómo podar los árboles, porque a veces la gente no sabe. Y por ejemplo, una cosa que a veces nos preocupa muchísimo y que tratamos siempre de estar pendientes y de llamar a las autoridades, es que a veces
los institutos que podan los árboles no los podan Mira, correctamente. sabemos que por regla, por ejemplo, en las grandes avenidas como en la Circunvalación 1, en la 2, no deberían haber estos árboles tan grandes en medio porque por regla vial quita visibilidad. Entendemos esa parte. Y hemos visto que más bien ahí han dejado los árboles, pero entonces vemos que en las propias calles, que es donde en realidad está el ciudadano común caminando, es donde hacen el podado injusto de los árboles, ¿ok? No, porque no me deja ver el aviso. Yo siento que esa gente hay que multarla, punto y se acabó. O sea, no tengo de otra. Yo hice un reclamo a través también de Noticia al Día con esta cápsula de una esquina bien famosa acá, donde habían unos árboles que prestaban sombra y el dueño del supermercado decidieron hacer allí una poda injusta y se quedaron los tronquitos, ¿sabes? De hecho, después que los podaron, fueron como poco a poco quitando el árbol hasta que desapareció el árbol. Entiendo que son árboles de nin que hacen supuestamente un daño, no sé qué más, qué tal. Bueno, si eso ocurre, entonces vamos a trasladar el árbol a otro lugar, pero vamos a colocar uno nuevo acá. Al igual que en la 72 con Bellavista. Ahí hay una marca de repuestos o algo así para autos, autolavado, cambio de aceite, no sé qué más. Ellos hicieron como que un jardincito enfrente que me pareció perfecto, lo aplaudí, pero no le hicieron mantenimiento. Tú pasas por ahí y da lástima ver las plantitas que están allí secas. Sí, bueno, es parte del proceso educativo que tenemos que cumplir, justamente, de educar a la gente, enseñarles, y por ejemplo, desde cómo plantar un árbol. El NIM tiene sus detractores y tiene quienes hablan muy bien del NIM, pero por ejemplo, si tú siembras bien el árbol, ¿en qué consiste sembrar bien ese árbol? En que tú haces el hueco, ¿verdad? Por donde lo vas a plantar. Okay. Abajo le pones un poquito de abono, ¿verdad? Y entonces le pones un tubo de plástico, de esos de PVC que hay para las obras, que tiene que tener aproximadamente una altura de unos 50 centímetros, que van a quedar unos 35 centímetros enterrados y va a quedar como unos 15 centímetros sobre la superficie del suelo. Y entonces tú después pones tu árbol, le pones al tubo un poquito de granzón para que no se llene de tierra y le echas la tierra y siembras el árbol. Es todo un procedimiento que obviamente tiene que ser supervisado por especialistas, en este caso un agrónomo. Después que tú lo aprendas, el sistema, que te lo enseñan y aprendes porque ¿cuál es el fin de ese tubo y de ese granzón y de eso? Que cuando tú riegues al árbol por ese tubo, el agua se vaya hacia abajo. ¿Y qué va a hacer el árbol? Va a buscar el agua, entonces las raíces van hacia abajo. Entonces tú evitas el problema de cuando tú riegas solo arriba, las raíces crecen hacia arriba y se pronuncian sobre la superficie, bien sea sobre el asfalto de la calle, sobre la acera. Mira. Entonces así tú evitas que el árbol sobresalgan las raíces y además le das más firmeza porque se enraiza bien profundo y sostiene bien la tierra y entonces no evitas ese problema. Bueno, estamos conversando con Anabeli Vera, ella es presidenta encargada de una arboleda para Maracaibo en corto, Arboleda, en Instagram la consiguen como @arboleda y vamos a identificar la emisora y ya venimos con más. Tenemos preguntas aquí en el live de @soytotmother acerca de la arborización de Maracaibo, que es un tema que es importantísimo y ojalá y Dios quiera que mis colegas locutores y periodistas que nos están escuchando, que siempre estamos haciendo zapping de emisora en emisora, busquen a la gente de Arboleda también para hacer la entrevista y para que todo el mundo se entere de cómo podemos plantar árboles aquí en la ciudad para que la temperatura pueda bajar y nos convenga a todos. Son las 9:22, ya venimos con más. Seguimos conversando con Anabeli Vera, presidenta encargada de una arboleda para Maracaibo, @arboleda, así la consiguen en Instagram. Y bueno, estamos hablando de la arborización de Maracaibo. ¿Cómo puede bajar la temperatura fácilmente en Maracaibo tomando conciencia, sembrando un árbol, cuidándolo, regándolo solo por 6 meses? Ya después de 6 meses él agarra y crece y de una vez nos empieza a dar sombra. No es que tú vas a pasar toda la vida regando el árbol y gastando, porque mucha gente se imagina eso, gastando tiempo, dinero. Además que sembrar un árbol es como verlo y decir, Dios mío, yo hice eso. Yo hice que ese árbol creciera. Creces tú como persona, como ser humano. Es lo mismo como que yo escribí este libro. Imagínatelo de esta manera. Yo escribí este libro, wow, es una obra.
igual es un árbol. Yo siento que sería como que lo podríamos comparar de esa manera. Ahora bien, Anabeli, sabemos perfectamente las personas que tenemos conocimiento acerca de esto que no se puede sembrar cualquier árbol, porque en el caso de que, como lo acabamos de decir, vamos a sembrar una mata de mango, como le decimos aquí, en una avenida. ¿Quién va a recoger los mangos? Sí, ¿Sabes? mira, eso también es parte de las nuevas tendencias, digamos, que hay, que en algunas partes sí se siembran árboles frutales en las avenidas, Ok. pero también tienes que tener el sistema, Ujú. todo el ecosistema, digamos, en torno a que vas a sembrar árboles frutales en un lugar público. Sí. Es preferible, en todo caso, sembrarlo aquí en parques, ¿no? Que no vayan a producir un problema dentro de las vías ni del espacio público, ¿no? Sino Ajá. que allí, bueno, están confinadas, digamos, en un espacio que no va a producir ningún problema. Ok. Pero te puedo contar el caso, por ejemplo, de la ciudad de Valencia, España, que es famosa por sus naranjas. Ellos Ajá. decidieron, pero ellos crearon todo el sistema, eso se llama economía naranja, Ok. donde ellos sembraron en las avenidas árboles de naranja, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Ellos sembraron los árboles, tienen el personal que se ocupa de cuidar los árboles, de Ok. cosechar las naranjas en su momento. Las Ujú. naranjas se venden a las empresas que producen jugo y con el dinero que obtienen, otra vez se invierte Claro, pero en todo el proceso. Por eso te digo, o sea, las nuevas tendencias, hay otras tendencias, porque estamos hablando del primer mundo y obviamente tienen una logística para todo. Exacto. Pero bueno, aquí Y unos en nuestra ciudad presupuestos. y presupuestos también que son importantes y conciencia también, porque sabes, también es el tema de la conciencia del ciudadano acá, ¿no? Sí. Que por ignorancia y sin ofender a nadie, ¿no? Por ignorancia, bueno, hacemos una tala injusta, una poda injusta, bueno, porque ese árbol está botando hoja y yo no quiero limpiar. Sí, bueno, Que es pero otro tema, porque yo digo, con el árbol que yo tengo enfrente de mi casa, que cada una de las casitas tiene un árbol, ¿ok? Para embellecer, por supuesto, el lugar donde vivimos y que además te genera salud mental. Yo siempre digo que si esas hojitas que caen de ese árbol se convirtieran en sopa, yo mato la hambruna en el mundo, ¿sabes? sí. La matamos todos. Porque bota mucha hoja, pero me da sombra, ¿sabes? Mi espacio está, lo siento, fresco. Sí, fíjate que tú pones un árbol al frente de una casa Ajá. que te proyecta sombra sobre la casa y el Ok. interior de la casa va a estar más fresco. Ujú. Entonces tienes que gastar menos energía en aire acondicionado, Sí, señor. y te dura más la frescura del aire acondicionado cuando lo apagas. Claro. Y bueno, te lo digo porque es lo que yo hago en mi casa, ¿no? Yo lo sé. Sí. No es que lo estoy inventando o me lo dijeron, es que es así. Es que es así. Y con respecto a lo de las hojas, ¿no? Yo, por ejemplo, con las hojas, a mí particularmente no me molestan las hojas, yo las recojo y las pongo para que ellas se vayan volviendo como abono, Sí. ¿no? Ellas mismas van nutriendo el suelo para que el suelo no se vaya, como decir, perdiendo todos sus nutrientes. Entonces, Claro, esas cosas no todo el mundo las sabe, ¿me pero entiendes? es sencillo, o sea, son cosas sencillas y esa es Exacto. parte del proceso educativo que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, fíjate, ¿qué estamos tratando de hacer? Por ejemplo, una de las cosas con respecto a lo que tú hablabas de la poda, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo importante? Cuando el árbol va creciendo, que como conversábamos, tú tienes que cuidarlo los primeros 6 meses mientras él se enraiza y va a lo profundo hasta que consigue el nivel freático de Maracaibo, que es muy alto. Y entonces ya no te tienes que ocupar más del árbol. ¿Y qué tienes que hacer? Irlo podando abajo para que el árbol suba y suba y suba y entonces abres la copa arriba, Ok. no dejarle ramas abajo. Eso es parte, digamos, pero el árbol ya tiene que ir engrosando su tronco para que tenga la fuerza de sostener la copa. Claro. Eso por un lado. Entonces, ¿qué estamos planificando nosotros como Arboleda? Sobre estos dos objetivos, ¿no? Actualmente ya tenemos un proyecto que lo hicimos gracias a la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación alemana que está aquí en Venezuela, en Caracas, que junto con la Universidad Católica y la Polar hicieron un curso hace 2 años, año y medio, para aprender a desarrollar proyectos que tengan todo el formato para presentarlo a instituciones internacionales. Okay. Entonces ya nosotros tenemos ese proyecto. ¿Qué queremos ahora? Hacer un plan de intervención de la ciudad para sombrear, de tal manera que todas nuestras acciones vayan dirigidas a lograr cubrir toda la ciudad en áreas importantes,
de tal manera de ir produciendo de aquí a 5 años un cambio dentro de la ciudad. Bueno, yo digo ya 5 años, pero cada vez es menos porque inicialmente la idea es hacerlo para los 500 años de Maracaibo, que es en el 2029. Ok. Entonces, ya tenemos la propuesta para la planificación, ya tenemos el proyecto que tenemos que actualizar unas cosas, vamos a presentarlo ahora internacionalmente para conseguir los fondos para poder desarrollar estas actividades que están dentro de nuestro plan, que inicialmente se desarrollan en 2 importantes parroquias de nuestra ciudad, porque no podemos cubrir toda la ciudad, claro, ¿no? Pero podemos empezar por estas 2 parroquias, que son Antonio Borjas Romero y Olegario Villalobos. Excelente. Entonces, en eso estamos trabajando. Por otro lado, estamos trabajando en lograr un plan educativo. Estamos entrando en contacto con otras asociaciones que ya tienen años y tienen esa especificidad. Para nosotros no inventar el agua tibia, claro, sino que servirnos, digamos, y actuar en conjunto con estas otras asociaciones que ya tienen una experiencia en lo que es educación ambiental. Excelente. Y la tercera cosa que queremos hacer es unir a todas las sociedades y fundaciones y grupos ambientalistas de la ciudad para trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para lograr un mayor impacto y para tener un mayor alcance en todo lo que estamos haciendo. Mira, acerca de los 3 ecosistemas que tenemos aquí en Maracaibo, porque entonces tenemos nuestro maravilloso lago, que es nuestro gran pulmón, pero también tenemos vientos que son muy calientes, porque si entra un viento rico, las personas que estamos cerca del lago lo podemos sentir, pero también hay un viento bien caliente. Entonces, ¿sabes? Es como que un encuentro que uno no entiende de dónde, cómo hacemos para sembrar entonces ese árbol que nos va a dar sombra y que además de eso puede estar tranquilo en este ecosistema. Bueno, tenemos que trabajar con los árboles endémicos, es decir, los árboles que son propios, que crecen bien en este lugar, bien sea los que han surgido espontáneamente o los que ya se han ¿cómo se dice? Tropicalizado, no, se han... ¿Cuál será la palabra? ¿Cómo? Ambientado. Naturalizado es la palabra. Aquí exacto. Tengo a Alberto, sí, que me ayuda, que es el encargado de nuestras redes. Okay. Y bueno, podemos trabajar con esas plantas que pertenecen a los 3 ecosistemas. ¿Cuáles son esos 3 ecosistemas? El primero, por supuesto, es el lacustre. El segundo es el bosque seco tropical, de donde, por ejemplo, bueno, del primero es el mangle, del ecosistema lacustre, el mangle, los cocoteros. Bueno, no podemos sembrar cocoteros en la ciudad porque nos caen los cocos encima. Sí, claro. Pero tenemos el mangle, que hay que cuidar nuestras orillas y hay que cuidar ese ecosistema, etcétera. Después tenemos el bosque seco tropical, de donde tenemos esa maravilla que hay en el jardín botánico, que es el árbol, el curarire. El curarire. Se me van los nombres de las plantas, el curarire, ¿no? Que está ahorita floreciendo, ya floreció, ¿no? Ya floreció porque una lluvia temprana y ellos apenas a los 4 días que cae la lluvia florecen. Ya hubo un florecimiento temprano este año. Que es primo del araguaney. Y bueno, ese tipo de árboles que son propios de nuestro clima y que florecen y viven perfectamente en este clima y con estas condiciones. Y el tercer ecosistema, que es el xerófito, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con esas 3 tipologías de árboles que crecen espontáneamente aquí y que no necesitan y requieren tanto cuidado. Uno de los árboles que a mí más me gustan y que nosotros tratamos de trabajar y que ya se ha hecho con mucho éxito en la ciudad es el cují. El cují. El cují es un árbol maravilloso que si tú lo vas podando y lo vas llevando, se abre como una sombrilla natural maravillosa. Y que además es hermoso. Y es bellísimo. Y no necesita tanto mantenimiento. Exactamente. Entonces, con el cují podemos hacer maravillas. Yo, por ejemplo, el otro día que hicimos una actividad de ponerle tutores a unos árboles que habíamos sembrado, cambiárselos, ¿no? Le pusimos unos más grandes porque los árboles han crecido, necesitan todavía tener una guía para mantenerse firmes y crecer derecho. Los podamos, les pusimos agua, les pusimos abono para que crezcan fuertes. Y bueno, yo vi como había muchos cujíes, vi que había un cujíes pequeñito y bueno, dije voy a probar, saqué 3 cujíes, me los llevé para mi casa
y están perfectos. Yo dije, me voy a ir a recoger cujías chiquitos, vamos a hacer una jornada de los que han crecido natural y espontáneamente para después resembrarlos porque esa es otra cosa, no hay que sembrarlos muy pequeños, hay que sembrarlos cuando ya tienen por lo menos 1 metro de estatura. Excelente. Mira, Anabeli, me encanta haberte tenido hoy acá en Dorania Padrón, una Tot Modern Onda, porque de verdad que es una de las entrevistas que yo más deseaba hacer, te lo juro. Era algo que yo desde hace tiempo venía diciendo, tengo que entrevistar a alguien que tenga que ver con la arborización de la ciudad, porque no puede ser que en una ciudad tan maravillosa como es Maracaibo, con un clima que de verdad es bendecido, porque si tú te vas a otras partes del mundo con unos climas nórdicos que están 6 meses en invierno, tú dices, esto no es vida. No solamente aquí tenemos demasiada vida. Así que el invierno no es solamente el frío, el invierno es que a las 8 de la mañana no ha salido el sol. No ha salido el sol. Entonces, y es de noche. Y a las 5 de la tarde es de noche, con estrellas en el cielo. Exacto. O sea, es terrible. Somos muy bendecidos, muy bendecidos aquí en nuestra ciudad porque tenemos un sol maravilloso que además nos activa, nos da energía y que todo esto obviamente es un ¿cómo te digo? Es como un compendio de cosas que nos ayuda a ser personas con muchísima más pensamientos positivos, ¿no? Y energía y vitalidad. Entonces, yo digo que los maracuchos somos así porque tenemos el lago que tenemos, el sol que tenemos, el cielo azul que tenemos, y eso nos da energía y nos da vitalidad y nos da alegría. Y esa es la esencia del maracucho. Exactamente. Somos personas alegres, vitales, dinámicas, hechas para adelante, resilientes. Sí, señor. Y me encanta que ustedes estén haciendo todo este trabajo por Maracaibo porque se lo merece, porque Maracaibo es una de las ciudades más bellas que yo he visto en el mundo y que además la amo porque es mi ciudad, pues, y sé que tiene muchos problemas y hay muchas cosas que solucionar, pero no importa, aquí vamos, para adelante. Esa es la idea. Y muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo, a nivel Ibera de La Arboleda, porque hoy nos traes esta bella noticia que además están trabajando todos los días por concientizar sobre todo al ciudadano común que está en la calle. Hay una cosa importante, todos somos voluntarios. Okay. Aquí no estamos haciendo dinero para nosotros ni para nada. Todo lo que hacemos lo hacemos voluntariamente, con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con el apoyo de empresas y de instituciones, y bueno, tratamos siempre de que se una a nosotros. Y todas las empresas e instituciones que quieran, por supuesto, dar su granito de arena, se comunican con ustedes por @arboleda, piso MCBO. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Anabeli, a ti y a todo tu equipo. Y bueno, nosotros seguimos aquí. Vamos a escuchar music y ya venimos con más.